Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. ¿Estás luchando con los hongos que tienen tus plantas y estás desesperado y no hayas qué hacer? En este video quiero compartir contigo una de las recetas más potentes del mundo para acabar con todos esos hongos que afectan a tus plantas y a veces hasta se terminan muriendo. Hay varios tipos de hongos como por ejemplo el mildio, la botrytis, la roya, el oidio y otros muchos más. ¿Sabías que el hongo es una espora que cae sobre las hojas de las plantas y ahí es donde se empieza a desarrollar? Por lo tanto, si un hongo cae sobre las hojas, ahí tendrá las condiciones adecuadas para sobrevivir. Entonces, para acabar con todos esos hongos, quiero compartir hoy el fungicida definitivo para poder eliminar por completo a todos esos hongos. Así que si en verdad estás buscando uno de los mejores fungicidas caseros para tener tus plantas sanas y muy hermosas, entonces déjame decirte que estás en el video correcto, donde te enseñaré cómo hacer el mejor fungicida casero. Lo mejor de esto es que lo vamos a preparar con elementos que solemos tener en nuestra casa. Cada ingrediente por separado son un fungicida efectivo, pero ya los tres combinados hacen un potente pero potente fungicida. Hay un elemento de ellos que no solo tiene propiedades fungicidas, sino que también tiene propiedades insecticidas. Así que si la planta está llena de insectos, vamos a eliminar o repeler todos esos insectos de nuestra planta. Antes de seguir con el video, me gustaría que me dejes en los comentarios desde qué país ves mis videos. Gracias. El primer ingrediente que vamos a utilizar es el ajo. Todos lo conocemos y todos lo tenemos en nuestra casa o en nuestra cocina, más bien. El ajo no solo tiene propiedades fúngicas, sino que también tiene propiedades insecticidas. Así que el ajo nos va a servir tanto como para prevenir hongos como para repeler insectos que tengamos en nuestra planta. Te estarás preguntando por qué vamos a utilizar el ajo como fungicida. Pues ahora mismo se los explico. Como pueden observar, así como tengo lo que es esta cabecita de ajo, así como está, este contiene una sustancia que se llama aliina, pero al hacerlo pedacitos o trocitos se convierte en alicina, lo cual contiene azufre. Y sabemos que todos los productos para eliminar hongos contienen azufre. Así que, como pueden observar, tenemos en el ajo el azufre de una forma natural. Así que lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a hacer trocitos, así como van a ver. Bien, como han podido observar, pues ya tenemos aquí lo que es el ajo hecho trocitos, hecho pedacitos. Hemos utilizado lo que son las dos cabecitas de ajo. Eran pequeñas, por eso las hicimos las dos. Así que si ustedes tienen alguna un poco más grande, pues es suficiente para hacer lo que es esta composición que vamos a realizar. Bien, ahora lo siguiente que sigue es que vamos a añadir lo que es en esta olla 1 litro de agua. Esta agua, amigos, tienen que dejarla reposar 24 horas si es agua del grifo. Y pues y si es agua llovida, pues mucho que mejor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner todos los trocitos de ajo en nuestra olla. Y pues con una cuchara pues removemos un poco. Luego de remover un poco, amigos, pues lo recomendable es que lo tapemos y lo dejemos reposar por 24 horas. Esto es para que la alicina que tienen los trocitos de ajo se quede en el agua. Así que lo vamos a dejar reposar por 24 horas y luego pues sigue el siguiente paso. En este caso, pues yo voy a seguir con el siguiente paso. Bien amigos, pues el segundo ingrediente que vamos a utilizar es la canela. Sabemos que la canela pues tiene propiedades fúngicas, el cual pues con estos dos componentes que estamos añadiendo, pues vamos a tener un fungicida
pues mucho más potente, pero con el tercero pues va a ser todavía mucho más potente. Entonces, como les había mencionado, pues el ajo, donde lo dejamos así reposar 24 horas, lo cual pues yo no lo he hecho, ya de que el siguiente paso que sigue después que mezcle lo que es esta media cucharadita de canela en polvo, es que la voy a llevar a la cocina para que hierva. Así que voy a agregar lo que es el polvito de canela y voy a remover de esta manera. Bien, ahora que lo tenemos aquí pues ya en el fuego, pues lo vamos aquí a estar a que hierva por lo menos unos 20 a 25 minutos para que toda la alicina que todavía pues no ha soltado lo que es el ajo, pues con esto pues va a soltar toda esa alicina que tiene el ajo. Con esto va a ser lo suficiente para que pues estos dos componentes pues queden perfectamente y se agreguen en el agua. Bien, ahora que hemos visto que ya ha hervido pues lo que es nuestro componente, vamos a apagar lo que es el fuego y vamos a dejar pues ahí a que se enfríe un par de minutos. Bien, ahora que hemos dejado enfriar lo que es nuestro componente, lo que vamos a hacer es que vamos a colarlo. Como pueden observar, por acá tengo lo que es un colador y un recipiente donde vamos a poner nuestro preparado. Y bien, pues antes de seguir mostrándoles el tercer ingrediente que vamos a utilizar para que tengamos ya listo nuestro preparado, nuestro componente, vamos a añadir lo que es otro litro de agua más. Esta agua que vamos a añadir pues tiene que estar libre de cloro. Así que añadimos otro litro de agua más. Ahora vamos a hablar del último ingrediente. Y como pueden observar pues es la leche. La leche es uno de los principales elementos que vamos a utilizar, ya de que la leche solamente ella funciona como un fungicida. La leche que voy a utilizar es leche desnatada. Si no tienen leche desnatada pueden utilizar leche entera. Según estudios, pues la leche es uno de los elementos principales que se puede utilizar como fungicida natural para prevenir hongos, ya de que si la leche contiene un poquito de grasa, pues la película que deja en las hojas pues hace que los hongos no logren a desarrollarse. Es por eso, amigos, que para mí pues la leche es uno de los principales elementos fungicidas y es el que va a potenciar el fungicida que estamos preparando. Así que este último ingrediente es el elemento principal. Luego pues sigue el ajo y de último sigue lo que es la canela. Entonces lo que vamos a utilizar son 200 mililitros de leche, los cuales vamos a añadir lo que es a nuestro preparado. Ahora pues vamos a remover bien y mientras pues estamos aquí removiendo, pues déjenme decirles si me pueden hacer cualquier otro tipo de pregunta, pero sé que alguna de estas preguntas que yo mismo voy a hacer es que ¿cuánto tiempo puedo utilizar esto? Esto déjenme decirles que tienen que utilizarlo al instante, pero pues si no logran utilizarlo en ese mismo instante, lo mucho que lo pueden dejar en el refrigerador sería una semana, ya de que pues de ahí pues pierde todas sus propiedades.
Si tienen alguna otra pregunta, pues amigos, me gustaría que me la dejen allí en la cajita de los comentarios. Yo se las estaré respondiendo. También ahí pues déjenme decirles que para prevenir lo que es el hongo, basta con aplicarlo una vez por semana. Aproximadamente con 4 aplicaciones que ustedes le hagan a sus árboles o a sus plantas, ustedes estarán acabando con todos esos hongos. Así que ahora que ya tenemos listo nuestro preparado, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar lo que es un atomizador, el cual pues vamos a poner lo que es nuestro preparado con la ayuda de un embudo, y pues vamos a proceder a llenarlo. Bien, pues como pueden observar, pues yo voy a utilizar nuestro preparado, nuestro fungicida. Lo voy a ocupar en estos momentos, los cuales se lo vamos a aplicar a un arbolito de limón que ustedes van a ver a continuación. Bien, pues yo le voy a aplicar nuestro fungicida a este árbol cítrico que tengo por acá en el patio de mi casa. Como pueden observar, pues es un arbolito pues el cual pues se llena bastante de frutos, y pues lo que quiero es cuidarlo de todos esos hongos que invaden más que todo a los cítricos. Entonces lo que voy a hacer es que empezaré a aplicarlo de esta manera. Hay que mojar lo que son todas las hojas, tanto como por el en vez de las hojas como por encima. Esto no solo sirve para los que tienen hongos, sino que pues lo pueden utilizar también como preventivo. Y bien, pues amigos, pues vamos a seguir aquí. Vamos a terminar de rociar lo que es nuestro fungicida a nuestro árbol de cítrico. Así que pues para ya no entretenerlos mucho en el video, pues amigos, me gustaría que me dejen un me gusta si es que les ha gustado lo que es este video. Si no se han suscrito a mi canal La Huerta en el Campo, los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos de los que subo cada semana. Así que amigos, pues hasta aquí con este video y nos vemos hasta un próximo video.